Entonces, cuando somos conscientes de estas cosas, no siempre hará que dejemos de hacerlo, pero nos hará entender que nuestra toma de decisiones es conductual e intentaremos maximizar la consideración racional. Cuando se ponen las cosas de manera muy clara, muy transparente sobre la mesa, la mentalidad cambia. Por cierto, esto se utiliza en la publicidad todo el tiempo. Este tema de la prueba de manejo. Vengan, conduzcan el coche y vean si realmente quieren el auto o no. ¿Por qué sucede esto? Es el efecto de la propiedad. Una persona conduce el auto y de repente se siente conectado. Ahora que estoy de vacaciones, conduzco con toda la familia, vamos de un lado a otro, viajamos al norte y vemos todos los arroyos. Ya siente que eso es suyo. Escuché que hoy en día hay tiendas que, si dudas sobre un colchón, te lo envían a casa, puedes dormir en él una noche y no lo vas a devolver. La gente no devuelve los colchones. Es el efecto de la propiedad. Dormir en él una noche. Allí es algo pequeño, pero el comprador se imagina que el auto es suyo, que el colchón es suyo, y por eso al final se queda con ese objeto. Se hace esto con productos. Cuando quieren vender productos, entonces está la versión básica, que es gratuita, y luego la gente compra el producto premium. Se hace esto en reuniones con personas. Hay quienes ofrecen reuniones gratuitas. Es realmente un tema debatible, si hacerlo o no hacerlo. Hablando de este tema, mi opinión es muy clara al respecto, pero también es para atraer clientes, para hacer que la persona sienta que ya está allí, que ya forma parte. Miren, hay una empresa en Estados Unidos que vende camisetas de la NASA y ahí dice: póntela para recordarle a la gente que te dan por sentado. Aquí ya lo han llevado un paso más allá. Te dejan ponerte la camiseta en la tienda. Sentir fuertemente la parte del efecto de propiedad, que ya lo estás usando, y cuando llegues y la gente te vea, entonces pensarán ciertas cosas sobre ti. Imaginemos que entramos a una tienda de trajes y el vendedor quiere que compremos un traje por 1000 shekels, por 1500 shekels. Entonces te pondrá el traje bonito y te dirá: cuando llegues el sábado a la sinagoga, no cuando llegas el sábado a la sinagoga. Y te mira, entonces di esto y esto y esto. Esto nos hace sentir que ya estamos allí. Por cierto, cuando queremos convencer a alguien de algo específico, en muchos casos es muy correcto, aunque hay que prestar atención a cuándo esto puede volverse molesto, pero hablar como si ya estuviera sucediendo. Dos socios se sientan a negociar, quieren... Ese mismo avanza en el trabajo en ciertos aspectos, así que si hablamos en un lenguaje en el que esto está sucediendo ahora, entonces cuando hagamos esto y aquello, pasará esto y aquello, entonces ya le hemos transmitido a la otra parte en su mente que estas cosas están ocurriendo. Este es el efecto de la propiedad, algo que se puede llevar a la conversación, se puede aplicar a muchas cosas. Las personas que son expertas en esto, eso es lo que hacen, este tema del efecto de la propiedad, y funciona en muchísimos casos. ¿Preguntas? Bien, sigamos. La sensación de felicidad es algo en lo que caemos muchas veces y quiero enfocarme en eso. Escribí una columna sobre esto en el pasado, Elon Musk hace un tiempo. El año pasado fue en esta época, él superó a Jeff, Elon Musk, dueño y fundador de Tesla, superó a Jeff, dueño y fundador de Amazon. Lo superó, tenía 200 y pico mil millones, y cuando lo superó, le envió una pequeña estatua con el número 2 para mostrarle una sensación de superioridad. Aquí está el primer lugar. Mucha agua ha corrido desde entonces. Tesla está en torno a los $108, ¿verdad? Al abrir el mercado hoy ya había estado cerca de los 400, pero eso es lo que pasó. Ahora, presten atención. 200 y pico mil millones, aunque los esparzamos desde helicópteros, desde aviones, cada día 1 millón de shekels, 2 millones de dólares, 2 millones de dólares, no se acaban. No se puede gastar ese dinero en toda la vida, pero esa sensación de riqueza es algo en lo que la gente quiere estar y necesita estar. No en vano la Guemará dice que si alguien pierde parte de su riqueza, le dan incluso un caballo para montar, Todos nosotros, ante todo, debemos sentir esa sensación de riqueza, sin lugar a dudas. Todos necesitamos estar allí. Anteriormente perdí a uno de los cuidadores allí, que por lo general no ganan mucho dinero. Se celebrará una boda en la torre de la ciudad y solo se ha levantado su símbolo. Miles de shekels. Y todos sabemos que no tienes dinero, pero este viaje de sentirnos ricos nos hace muchas veces vivir mucho más allá de lo que queremos, y quiero recalcar.
también es para mostrarles a los demás, pero aquí hay un pero. Eso es exactamente lo que quiero enfatizar. No es solo eso. Cada uno de nosotros debe resaltar esa sensación de riqueza, sentirse bien consigo mismo en ciertas variantes. Hay un comentario del Ramban, lo descubrí hace unos años y eso fue lo que me llamó la atención. En el Ramban sobre este tema del Isaac Moritz, es porque la persona necesita sentir que tiene más, que es mejor que los demás, así está escrito. MSHLM AOPMN profundiza en esto, tiene un libro muy interesante, pero que la persona necesita sentir, que la persona necesita sentir. Una persona necesita sentirse mejor que los demás. Este tema de la sensación de riqueza no se puede ignorar. Estamos ahí, todos nosotros. Para uno, eso se manifestará en que necesita tener 200.000 millones y enviará una estatuilla. Y para otro, se manifestará en que necesita en sus bodas, aunque no tenga dinero, hacer algo impresionante. Y para otro, se manifestará en que necesita conducir un coche lujoso. A cada uno le afecta de una manera diferente, pero todos necesitamos esa sensación. Hay que entenderlo y no ignorarlo, no engañarnos a nosotros mismos y, por otro lado, entender a dónde nos lleva esto. Si tomamos, por ejemplo, la diferencia entre antes y ahora, antes había ricos y había personas que no eran ricas, y los ricos podían permitírselo, y estaba claro que quien parecía rico realmente lo era. Existía ese concepto de él en las fiestas, en la pista de baile. Hoy en día casi no hay diferencia entre ricos y pobres en cuanto al estilo de vida, tal vez en el 1 por 1000 superior, personas que realmente tienen mucho, pero entre la gente todos compran de todo, tienen autos nuevos, viven con un alto nivel de vida, se van de vacaciones y todo eso, aunque no tengan dinero. Antes, si alguien quería vivir como rico, tenía que esforzarse. ¿Cuánto dinero quieres ganar al mes? La misma historia que contamos que hizo ese mentor de negocios. Pero hoy en día esa percepción ha cambiado por completo. Y debemos ser conscientes de esto y saber hacia dónde llevarlo de manera correcta y dónde esto nos hace sospechar de muchas situaciones. Tomemos, por ejemplo, a parejas jóvenes. Un joven de yeshiva quiere recibir, un padre que no le compra un traje, un padre que nunca le compró nada, nunca tuvo dinero y supongamos que se casa con una mujer que gana en high-tech 20.000 shekels o 15.000 shekels. Aquí hay una sensación de riqueza, hay una sensación de abundancia. Y la gente gasta dinero sin pensar que van a necesitar ese dinero para un apartamento, van a necesitar ese dinero para ahorros. Dijimos que solo el 30% de las personas ahorran, así que por un lado debemos darnos a nosotros mismos una sensación de abundancia en ciertas cosas y por otro lado asegurarnos. ¿Dónde sí debemos tomar esto? Hacia una forma de manejo correcta, como mencionaron aquí antes durante la pausa, que si por ejemplo tomamos este entendimiento de que si ponemos dinero cada mes ahí, realmente tendremos, con la ayuda de inversiones, con la ayuda de ahorros, mucho dinero. De repente, esto es una especie de compensación para la sensación de abundancia que nos lleva a gastar dinero en consumo y en otras cosas. Es simplemente poner las cosas una frente a la otra. Esto frente a esto hizo Dios, y esto nos llevará a manejarnos de formas mucho más correctas. El profesor Milton Friedman, él era judío, fue un gran economista y llevó esto un paso más allá. Él lo llamó la teoría del ingreso permanente, según la cual compramos, consumimos. No según nuestros ingresos actuales, no según lo que queremos ganar ahora, sino según lo que pensamos que podremos ganar, lo que queremos ganar. Es decir, así, lo voy a explicar. Una persona gastó 20.000 shekels, 30.000 shekels, pero solo gana 15.000 shekels. ¿Por qué sucede esto? Por supuesto, porque quiere esos productos. Pero el profesor Friedman llevó esto un paso más allá. Él dijo que, al final, una persona quiere ganar cierta cantidad de dinero y en general quiere transferirlo, así que ajusta su nivel de consumo a lo que quiere ganar. Es decir, aquí ya se ha convertido en una combinación de una perspectiva mucho más refinada, que nuestro nivel de gastos depende de dónde siento que me encuentro en términos de mi situación económica. Al fin y al cabo, cada uno se permite gastar en relación a dónde está parado. Nadie que gana 10.000 shekels de repente gasta 40, eso no vemos. Pero sí se permite gastar 12, 13, 14, 15. Nuevamente, es un tema psicológico. ¿De dónde vienen estas percepciones? Esto proviene en gran medida de estos puntos, porque una persona quiere ganar cierta cantidad pequeña de X, siente gracias. En principio, me encuentro en la franja de los 20.000 shekels,
del sexto decil, del séptimo decil, del octavo decil, y entonces se permite comprar en esos números, porque ahí es donde él se percibe a sí mismo, porque quiere llegar a esas cifras. Y aquí es donde debemos detenernos, respirar un momento y decir, está bien, quiero gastar cierta cantidad de dinero X, vamos a calcular cómo lo conseguimos. Ese es el tipo de enfoque que debe tener la economía. Cuando entramos en familia, y mencioné antes en la ecuación cuál es la diferencia entre la gestión adecuada, el control y el presupuesto, estas cosas deben acompañarnos todo el tiempo, sabiendo que al final, si quiero vivir con cierto nivel de vida, está bien. Pero también hay que pensar cómo conseguir ese dinero, cuánto queremos ganar al mes y, como resultado de esa pregunta, cuánto queremos ganar, cuál es el nivel de vida que queremos y entender que debemos estar dispuestos a pagar esos precios. En el momento en que esto sucede, cambia completamente nuestra mentalidad. De lo contrario, caemos en esa sensación de frustración o en ingresos insuficientes, en todas esas cosas que mencionamos. El siguiente tema está relacionado con la cultura del consumo, y esto de la cultura del consumo, hablamos sobre qué ha cambiado entre el pasado y el presente, hoy en día. Todos los anuncios nos animan a consumir cosas, a comprar cosas. Viajamos por la carretera y vemos enormes carteles publicitarios. ¿Qué nos dicen? Compren y compren y compren, fomentan el consumo. Recibimos la publicidad del correo y ¿qué vemos allí? Compren y compren y compren, y esa conciencia del consumo nos lleva a comprar mucho más. El mes pasado fue Black Friday. La gente gasta miles de millones de shekels en Black Friday en todo el mundo. En el último año, los israelíes compraron un 19% más que cualquier otro año, a pesar de que el valor del dinero es mucho más caro. Hay inflación con préstamos e intereses. La tasa de interés prime era 1.6, hablamos de eso, 300% más, y aún así la gente compró un 20% más. Entonces, antes de que me refiera a eso, vamos a comprobar un momento. ¿Realmente valió la pena comprar en Black Friday? Pues una investigación realizada por la BBC británica en 2019 examinó y encontró que en 70 de 78 casos los productos vendidos en Black Friday estuvieron a la venta durante el año y por eso eran más baratos. Entonces, ¿por qué la gente compra? Por varias razones. Primero, porque todos compran, y si todos compran probablemente sea barato, probablemente sea bueno. Yo no quiero quedarme afuera, y eso nos lleva al tema del miedo a perder. Ofertas, fíjense, en la ferretería de mi barrio siempre hay un cartel de oferta. ¿Por qué siempre hay un cartel de oferta? Este es un asunto que genera pérdidas. Date prisa, se acabó, somos reacios al riesgo, esta cosa nos hará venir a comprar en oferta. ¿Eso significa no comprar en rebajas? No, eso significa comprar en ofertas cuando es lo correcto. Pero la gente va en Black Friday y en 70 de 78 casos pagan menos durante el año y aún así compran. Porque se dejan llevar por varias cosas. Por el hecho de que todos compran, por el hecho de que si es temporada de ofertas, entonces obviamente es barato, y por el miedo a perder. Por el miedo a perderse la oportunidad. Y cuando somos conscientes de estas cosas, de repente nos detenemos, de repente nos hace pensar dos veces. ¿Cómo se enfrenta realmente? ¿Cómo se enfrenta a este tema de la cultura de consumo, de las compras, de las ofertas? Entonces, lo primero es que cuando somos conscientes de cuánto dinero ganamos al mes y cuánto queremos ganar, empezamos a avanzar con eso. Y hacemos un balance, establecemos prioridades. ¿Cuánto dinero quiero priorizar aquí? ¿Cuánto quiero priorizar para otra cosa? Entonces, eso nos lleva a tomar decisiones de manera diferente. Ahora, pensemos en las ofertas. ¿Quién dijo que necesitamos esa oferta? ¿Quién dijo que necesitamos esa oferta? Tal vez ni siquiera queremos eso, porque la cultura de las compras, la cultura del consumo, nos lleva a comprar muchísimos productos innecesarios. ¿Alguien aquí en casa tiene productos que compró en el último año, en los últimos años, y que no ha usado para nada o casi nada? Supongo que sí. Todos tenemos. Antes de Purim, antes de Pesaj, la gente compra, hay ofertas en todas las tiendas y compran, tanto ropa como utensilios, todos nosotros. Son sumas de decenas y cientos, a veces incluso cientos de miles de shekels a lo largo de la vida. De muchísimas cosas que no planeábamos comprar y que terminamos comprando.
Y aquí, en realidad, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Acaso esto, el hecho de que hoy haya tanta abundancia y tantas cosas para comprar, nos lleva a tomar decisiones de manera más rápida? ¿De una forma más consciente? ¿O tal vez no? ¿Compramos más rápido? Entonces, hay un tema que se llama multiplicidad de opciones. Y esto es asombroso. El profesor y psicólogo estadounidense Barry Schwartz y la socióloga eslovena Renata Salecl publicaron en los últimos años algo que llaman la tiranía de la elección y la fatiga de la elección. Lo que sostienen en su investigación es que la multiplicidad de opciones solo nos confunde y al final nos lleva a comprar menos. Ya hablaré de eso. Así que si es así, está muy bien, pero realmente realizaron investigaciones completas sobre este tema. Porque cuando tenemos muchísimas opciones, ¿qué sucede? Eso hace que al final renunciemos. Si entro a una tienda y quiero comprar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y nunca puedo comprarlo todo, nunca puedo comprar todos los tipos de autos que quiero, entonces, ¿qué pasará al final? Al final no compraré todo. Y entonces renunciaré a algo en particular. Y cuando las personas renuncian todo el tiempo, llegan al sufrimiento de la renuncia, a esa sensación de que otra vez dejamos de lado algo que queríamos y no lo compramos, y eso les lleva a, por un lado, no comprar, y por otro lado, al sufrimiento de la renuncia. Ellos tomaron, escuchen una investigación interesante que hicieron, investigadores de la Universidad de Columbia, tomaron 2 puestos de mermelada, en uno pusieron 20 y 6 tipos, en el otro pusieron 6 tipos de mermelada y permitieron a las personas probar y comprar. ¿A cuál puesto se acercó más gente? Al puesto de los 26, pero ¿dónde compraron más? En el puesto de las 6 mermeladas, la gente compró más. ¿Por qué sucedió esto? Por cierto, en porcentaje, aquí 1 de cada 3 personas compró. Es decir, hubo un cierre del 33%, lo cual es algo increíble en ventas. Y en el puesto de las 26 mermeladas, solo 1 de cada 30 compró, hubo una tasa de cierre del 3%, un poco más, 3 1/3. Y la empresa Procter & Gamble, la misma compañía que fabrica Head & Shoulders, el champú que todos conocemos, llevó esto un paso más allá. En 1994, ellos tenían, aunque no lo recordamos, la mayoría de nosotros, pero tenían una línea de 26 productos. 26 productos. Y vieron que algo en las ventas no funcionaba, algo en las ventas no iba bien, así que redujeron su línea de productos de 26 productos a 15 productos. Y de repente lo que pasó fue que las ventas aumentaron un 10%. Entonces, ¿esto siempre sucede? No siempre sucede. Les haré una pregunta. Me gustaría hacer una breve lluvia de ideas sobre esto. Cuando digo estas cosas, la gente siempre me pregunta, entonces, ¿por qué en Osherat traen tantos productos? Si, como vimos, la posibilidad de elegir hace que al final compremos menos, pero ellos pagan mucho dinero por el sin trucos, sin engaños, por todas esas cosas, entonces ¿por qué al final traen tantos productos? ¿Alguien quiere responder? Pregunta abierta. Muchos productos. ¿Cómo ayuda eso? Ellos dejan mucho. Respuesta incorrecta. Ellos agrupan en un solo paquete muchísimos productos. También es cierto que te quedan opciones, pero de nuevo, si existe el tema de la multiplicidad de opciones, la respuesta está relacionada con lo que se dijo aquí. Porque fíjense, yo mencioné ahí, no sobre ellos, hay un tipo 2 desechable, hay un tipo único, tienen muchísimos artículos de productos. Cuando llegamos y tenemos muchísimos artículos de productos, entonces realmente nosotros llegamos. Llegamos y elegimos. En los productos desechables, este es el producto que necesito. En las verduras, esto es lo que necesito. En los champús, esto es lo que necesito. No nos confunde, no nos lleva a hacer concesiones. Por eso, en un caso así, la multiplicidad de opciones no les afecta en absoluto. Al contrario, entramos a la tienda, como mencionaron. Vamos a hablar mucho sobre las compras. Pero desde el momento en que entramos a la tienda, los efectos que nos hacen gastar la mayor cantidad de dinero posible y quedarnos el mayor tiempo posible en la tienda, cualquiera que trabaje en ventas, que haya trabajado en ventas, cualquiera que sea un poco consciente de esto, sabe que el interés es mantenernos en línea el mayor tiempo posible y en la tienda, y cualquiera que tenga un negocio, al final eso es lo que necesita lograr con sus clientes, que se queden el mayor tiempo posible en la tienda o en línea. Por cierto, ¿dónde están ubicadas las ventanas en el supermercado?
No hay ventanas. ¿Por qué no hay ventanas? No hay ventanas. ¿Por qué no hay ventanas? Ahora, cuando entras por unos minutos, la sensación del tiempo, sientes que entraste solo unos minutos antes del atardecer. Si hubiera ventanas, habría luz de día, pero ahora está oscuro, y algo en nuestra percepción nos haría querer salir rápidamente. Porque ese efecto del tiempo que ha pasado, de la luz del día que se ha atenuado, simplemente nos haría salir corriendo de la tienda. Pero ¿qué pasa cuando entramos a una tienda? Hay tantos productos, hay música y hay olor. Todo eso nos hace quedarnos en la tienda y comprar lo máximo posible. ¿Qué? Normalmente no tienes señal, no sabes si está conectado o no. ¿Qué? Entonces yo publico esto, entonces eso es lo que dijeron. No, ahí no hay 10 tipos de mayonesa, no hay 10 tipos de... En los chocolates tal vez sí, pero ahí, en muchos de los productos, fíjense, hay un solo producto. Desde que hice esas investigaciones, simplemente lo he estado siguiendo. Conté esto ayer en una conferencia en Bnei Brak. Alguien me dijo que una vez trajo una línea de 1500 corbatas, diferentes tipos, e intentaron venderlas, él y un socio, y no lograron venderlas. No funcionó. Los diversos tipos de corbatas, 1500 diferentes tipos de corbatas, es una selección verdaderamente enorme para cualquier persona que usa corbatas, ¿no crees? Decidieron reducirlo, pusieron en el expositor 5, 6 o 7 tipos, y de repente dice, la gente empezó a comprar. Presten atención, a veces en las ventas de ropa, y esto es algo con lo que muchos dueños de negocios pueden encontrarse. En las ventas de ropa, a veces por tantos árboles, no se ve el bosque, se entra a... No estoy tan metido en el mundo de las ventas de ropa, pero se escuchan historias allí. Tanta ropa, tantas opciones, eso provoca... ¿Conocen esa situación en la que una mujer va de compras, pasa todo el día dando vueltas y luego dice que no hay nada para comprar? ¿Les suena familiar? Es complicado, porque piensen que entramos a una tienda y dudamos entre 2 tipos de trajes o 2 tipos de pantalones, en comparación con entrar a un centro comercial con 200 tiendas y en cada tienda hay 200 tipos de pantalones. Esto en muchos casos nos lleva a no comprar nada, pero no termina ahí. Yo veo, ¿qué es esto? Pero no termina ahí porque él lo llevó un paso más allá y lo llamó la tiranía de la elección, la miseria de la elección. En el momento en que esto nos lleva a una sensación de renuncia, ¿qué es lo que realmente sucede? Cuando una persona está todo el tiempo renunciando y renunciando, a diferencia de la espiritualidad, Rabbi Lanofein dice que si todo el tiempo llegamos a la represión del instinto, es como un globo que se infla e infla, al final eso explota, no se sostiene, al final eso explota. Por eso esto puede ser una combinación verdaderamente peligrosa, porque las personas que todo el tiempo renuncian a sus trabajos, todo el tiempo quieren comprar nuevas cosas. Hoy en día, una de las cosas que la gente hace es que si están de mal humor o deprimidos por algo, ¿qué hacen? Van de compras. A veces el mal humor es causado porque el banco nos llamó, nos dicen que mañana van a devolvernos un cheque, que vamos a tener problemas, y entonces ¿qué hacemos? Voy de compras, pero no compramos. No siempre compramos. Y esto, de hecho, crea un importante legado empresarial. Cuadra bien estas opciones. Cuando la gente encuentra misterios en el correo, por ejemplo, o en sus buzones, yo siempre, personalmente, sin importar la cantidad de dinero, independientemente del nombre o la marca, ponlo directamente en la basura, sin dudarlo. Entre 6, 7 u 8 mil por 10.000 anuncios, que una emergencia real y apremiante despierta los folletos que emitiremos de la generación que tiene mucho sentido, ¿verdad? Hay muchísimos anuncios, la gente pasa por absolutamente todo, limitaciones importantes, cuidadores dedicados, comienzos frescos y renovados. Y hasta el final de todo, absolutamente todo por completo. Esta cosa nos hace poner en escena piezas de maletas un poco desordenadas. fm.com, en xavier.com. Nos perjudican de una manera directa a nosotros mismos. Tengo una pregunta, entiendo la pregunta. Si estuvieran de pie, no sabrían, sobrevives a los precios. Te digo, hablas de lo que es importante, eso cuesta 25 shekels. Yo estaba en la profesión, lo conseguí por 15 shekels. ¿Qué es la diferencia y qué tiene que ver con la edad? Si aprendes los precios, aprendes el mercado,
a través de estos periódicos, no ir a todas las ofertas especiales, no ir a todas las promociones, no ir a cada computadora eléctrica. ¿Qué se responde a esa pregunta? Al final, The number 100 represents a significant value in this context, indicating a complete or perfect quantity, or perhaps a specific count that is important for our current discussion. tenemos una oferta exclusiva y especial para usted. La oportunidad de adquirir un valor de 1000 shekels. Esta promoción única le brinda un beneficio significativo que puede utilizar en una amplia gama de nuestros productos y servicios. No se pierda esta increíble oportunidad de obtener un valor adicional. Jaredí, pero es cierto, pero no para quien no tiene internet. Este boletín, al final es solo una indicación. Solo quiero matizar esto porque todas estas tendencias que vimos nos influyen y al final actuamos en la vida cotidiana según estas cosas. Así que es cierto, si alguien ahora necesita un producto específico y quiere comparar entre tarifas o entre algo en particular, por supuesto que vendrá y lo hará. Les voy a contar una historia que me pasó el año pasado. Final de diciembre de 2021, días un cuarto de años, y hablaba de que los precios de la madera iban a dispararse, y fue bajo. En la tienda, y el día la infierno, y el último día, si cierran ahora, los precios de la madera van a disparar. Ahora, yo lo sé, leo titulares económicos todo el tiempo, los precios de la madera van a dispararse, no me están engañando, así que decidí cerrar el trato en ese momento. Esto está relacionado con la aversión a la pérdida. Pero en ese caso, simplemente fui a varias tiendas y ahorré 2000 shekels. Ese es un ejemplo donde la aversión a la pérdida nos dice, si no cierras ahora, esto se acaba. Y ahí sí es correcto hacer comparaciones. De hecho, abríamos el folleto y revisábamos. Pero hoy, esto se ha convertido en una cultura. No todas las semanas necesitamos comparar entre todos los supermercados o muebles, pero al final vamos adoptando ciertos hábitos. Yo hago una pregunta sobre nosotros, pero ¿quién realmente revisa muchos anuncios o todos los folletos cada semana? Presiona, pel, adiós a todos. Pecho. Y recuerdo que en esta conversación, cuando uno se acostumbra todo el tiempo a buscar anuncios de consumo, la cultura del consumo es realmente como... porque el turismo habla de cuándo es que... ¿Por qué? Entonces, así, cosido, 12:30, que es el Sims, un tipo de chino tranquilo, también en este tema de la sensación de riqueza, eso también nos llevará a filtrar la aversión a la pérdida. En caso de que veamos promociones y pensemos que vamos a perder. Este es un tema muy importante de la cultura de consumo. ¿Dónde se encuentra una persona? No creo que sea automático. Hay un filtro automático de impresiones. Tengo que leer los comentarios. No escuchas filtrado. Descendente nada. Pregúntale. ¿Me importa un bledo el destino? No. Zamorza. Debo decir sobre esto, mencionamos que los economistas y los economistas conductuales caen en estas cosas, todos caemos en ellas. Es muy bueno que estén conscientes y aún es algo que debemos abordar por qué hacemos ciertas cosas y en este aspecto de las múltiples opciones debemos decir, sí, después de todo lo que hemos dicho, hay muchos que defienden lo contrario, que las múltiples opciones harán que la gente compre más y que los profetas aspiracionales harán que la gente compre más. Por supuesto, esto varía de una situación a otra, de una persona a otra, puede que dependa del público. Es posible que en lugares de mayor nivel socioeconómico, con más abundancia, la variedad de opciones impulse más compras, mientras que a otros les afecte menos. Pero lo hemos visto. El estudio con las mermeladas y el de los champús Head and Shoulders, que disparó las ventas. Por otro lado, esto es lo que sucede en este caso. Más personas Llegan a tu tienda. ¿Qué significa exactamente eso? Sucede mucho más. Personas llegan a la tienda. La mía, al final tienes que actuar, por eso. Es importante que lo hagas. Exactamente, me alegra. Que este importante tema avance, por favor, presten mucha atención. Realmente me alegra que este tema avance porque lo trajimos. En mí.
El estudio de los dos puestos mostró que el sesgo era el mismo. Pasemos al sesgo de disponibilidad y un estudio de una empresa Británica. que tenía una panadería a $99, pero no lograron venderlo. Así que podrían haberse rendido y hacerle un cambio profesional, pero crearon un pan especial a $199 y lo pusieron al lado y de repente los precios del pan especial se dispararon. Ahora mencionaron aquí que los restaurantes tienen su plato estrella que cuesta 300 o 400 shekels y todos los demás platos al lado. A esto se le llama el momento de la tentación. Puede ser algo que, si se entiende, puede salvar negocios. A veces un producto determinado no se vende. ¿Por qué no se vende? Porque, como dijimos, cuando llegamos a decidir si este producto es caro o barato para mí, recuerden en sus decisiones pasadas y actuales sobre cosas que compraban con más o menos facilidad. Seguro. Muchas gracias. Ir por el producto intermedio. ¿Por qué? Porque la mayoría no comprará el más caro, al no ser ricos, ni el más barato, asociado a algo chino sin valor. Pero fíjense, hace poco nos quejábamos y compramos algo más barato. Por eso la gente elige el producto intermedio. Por cierto, esto no es solo algo que se ha investigado. También se utiliza mucho en la selección de candidatos. Muchas veces se ve que los directores generales no logran decidirse respecto a ciertos candidatos y se toma a un candidato madre, se pone a otra persona, es una especie de efecto de señuelo y se enfatiza el segundo elemento. Cuando quiero resaltar algo, ¿qué hago? Vimos antes la imagen. Necesito saber qué máscara o elemento específico usar, o poner algo más tenue, un color celeste claro y puede que no se note. Pero cuando está junto a un fondo blanco, de repente sí lo notamos. Este es un tema que se utiliza mucho en el diseño de rostros, el resaltar ciertos elementos, y esto es fundamental. Es relevante en los colores, en los aspectos visuales, y también en estos ámbitos de ventas y marketing. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos hace comprar más? ¿Qué nos hace comprar menos? Por cierto, hay personas que... El 20% de la población, quizás más, quizás menos, en estos temas nunca hay cifras exactas, pero aproximadamente ese porcentaje prefiere productos premium. Estas personas comprarán precisamente el producto premium. Les voy a contar una historia que escuché. Había una dueña de un negocio en Miami que tenía una línea específica de joyas que no lograba vender. Intentó ponerlas en oferta, pero no pudo venderlas. Entonces, antes de irse de vacaciones, le dijo a la encargada de la tienda: véndelo con un 80% de descuento, con un 70% de descuento. Aparentemente, la encargada no la entendió bien, porque cuando la dueña de la tienda regresa de sus vacaciones y piensa: espero que después de los grandes descuentos que di, aunque haya vendido a pérdida, al menos logré vender algo, ve en la entrada de la tienda que el precio de esos productos es mucho más alto de lo que era cuando ella se fue. Lo primero que dice es: voy a despedirla ahora mismo. En el momento en que comparo cosas entre sí, de repente se ve completamente diferente. Y esto también es cierto respecto a que habrá personas, un cierto porcentaje de la población, que serán quienes opten por el producto premium. Si no tengo algo con lo que comparar, si no lo pinto de cierta manera, no lo comprarán. Fíjense en los boletos de avión de El Al, hay básico, hay light, hay esto. También hay premium allí. Para todo eso también incluye cosas. No siempre conviene, a veces conviene separar los paquetes por separado. Esto también es algo que se aplica a las ventas. Hay casos en los que, aunque los separemos, igual nos sale más barato. No digo que hay que ser paranoico, no digo que hay que volverse loco y andar toda la vida con una calculadora revisando todo. Pero la conciencia ayuda a ahorrar, asimilar estas cosas, entender que al final nuestras decisiones en estos temas hacen que gastemos mucho dinero o que no gastemos.
Y esas son las diferencias. Esas son las diferencias entre manejarse de manera inteligente y manejarse de una forma en la que... Bueno, gracias. Gracias. Hace unos meses decidí poner un poco de orden, ver qué tengo, qué no tengo, qué entra, qué sale. Había un poco de desorden. Gracias a Dios no estaba en números rojos, pero quería ver qué pasaba. Tomé todas las cuentas de los últimos 3 meses. Tengo una cuenta en América, una cuenta en Israel. Era un poco caótico. E hice en Excel cuánto gasto en compras de comida. Quería saber. Tenía la costumbre de siempre comprar. Crecí comprando pollos y carne en la carnicería. Bueno, compraba así. Empiezo a ver 1500 shekels cada 2 meses más o menos, y carnicería, y eso se acumula, y un Shabbat así. Una vez me detuve y vi, entré unos días después y veo una diferencia de casi el 40%, y eso solo llegó. Tenía, ciertos hábitos de compra, así es como se compra, y en el momento en que vi los números, ni siquiera me costó dejar de hacerlo. Realmente es menos bueno, sin duda, es menos limpio quizás, y en el momento en que los números estaban frente a mí, no lo justificaba. Lo primero que necesitaba era esa conciencia, ¿cuáles son los números aquí? ¿Cuáles son los números allá? Era un instinto automático. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué te llevó? Lo he hecho yo especial desde el principio, y también después de que te fuiste de mí, tenías los medios, cierto, pero la diferencia no. Mi principal y más importante prioridad es ahorrar. ¿Qué pasó? ¿Dónde se cayó? ¿Qué causó el boom? ¿Empezaste a pensar a largo plazo? ¿Qué lo causó? ¿Leíste alguna investigación? Sí, entendí sobre los ahorros. Así y así, con el interés compuesto, entonces, ¿por qué no puedo ahorrar mucho más? Quizás en mi día a día, porque vivo bien. Trabajé en inversiones. Entendí el interés compuesto y quise ahorrar más. Recortando gastos diarios. Podría lograrlo. Pensando en el futuro de mis hijos. Saldré airoso. Aunque viva así, no podré criar hijos. Antes ni lo pensaste ni asististe a las bodas. No. No lo hago. Pero puedes señalar un punto que de repente te haga llorar. Que la vida es importante. ¿Pensaste en, por ejemplo, la posibilidad de que esto ocurriera? Último. Realmente no lo pude soportar más, en absoluto. Hay otras cosas de las que sí sé exactamente lo que está pasando. Eso me molestaba, sí, era fuerte. Y siempre me molesta. Y fue como una especie de represión, que tal vez no quería ver al 100%, que pensaba que eran quizás más altos de lo que quería. No sé, llegar a 2000 en gastos de café o comida y cosas así. Es absurdo en cierto sentido. Y eso me hizo dar un paso atrás. Así que creo que sí, durante todo ese tiempo tenía que dar un paso atrás. Por la lesión. Buena pregunta. Es interesante, por la razón que nos lleva a aceptar ciertas cosas. ¿Alguien quiere hacer esa pregunta? Bien. ¿Cuál habrías comprado?
Realmente es así con estas cosas. Nos acostumbramos a comprar productos premium en lugares caros. Y es cierto, puede ser que realmente sea más grande, más impresionante. Pero tengo que contarles una historia que ahora recuerdo. Quiero tomarme unos minutos para compartir esto. Hace 9 años me mudé a Beit Shemesh. Recuerdo que fue un viernes o tal vez un jueves por la noche. Llegamos y, ya saben lo que es mudarse, después de terminar el ejército, estábamos agotados. Mi esposa me dijo, ve a traer algo de comer de algún lugar. Y entré, no recuerdo bien, a una charcutería que ya no existe. Y hay una razón para eso, que quizás entendamos en un momento. Recuerdo claramente que puse, creo, 2 schnitzels, una jalá y tal vez algo más. Le di 200 shekels y me costó 120 shekels, algo así. El tipo decidió cobrar 30 shekels por cada schnitzel. Está bien, es su derecho. Ahora ya saben cómo es. Al día siguiente, cuando vuelves a casa, mi esposa me pregunta cuánto pagué y me dice, ¿cómo vas a devolver eso? ¿Qué es esto? Y es cierto. A veces, cuando estamos en ciertas situaciones, decimos, ¿qué? Fui a hablar con él y le pregunté, ¿de dónde sale este precio? Si lo hubiera pensado antes, simplemente no lo habría hecho. Así que esto es cierto para cualquier producto premium, para cualquier cosa en la que gastamos mucho dinero. A veces vale la pena, a veces no. Pero cuando la rutina nos arrastra, como mencionaste, muchas gracias por compartir esa parte con nosotros. ¿Qué pasa después? Ahorros, inversiones, porque al final hay que entender y trabajar mucho en esta parte del cambio. No se puede usar solo el apártate del mal, hay que definir objetivos. ¿Qué obtendré? Como dijimos en la primera parte, ¿qué harás con el dinero? ¿Qué obtendremos de esto? Esto nos lleva de repente a tomar decisiones de manera diferente y a manejarnos de otra forma. Quiero que aquí compartan cosas de las que hablamos. Escriban un dilema práctico, me encantaría. Cosas que les parezcan relevantes. No tiene que ser necesariamente de lo que hablamos. La solución a esto, un poco menos centrada en soluciones, me gustaría que escriban y luego lo revisaré.